danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido. Qué bendición ves tanto niño y tanta juventud y sabes que hay futuro y hay propósito, que no se acaba con nosotros, sino que aún hay más. Y bueno, lo que yo quería compartir, ¿no? Lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que compartía con los jóvenes esta semana. Y la verdad es que a medida que íbamos compartiendo sobre ese tema, el Señor nos iba llevando, ¿no? Un poco más profundo. Y meditaba en los acontecimientos de estos últimos días, ¿no? El desastre del terremoto de Marruecos, las inundaciones en Libia, que son sitios que en todos los años que tengo yo nunca he visto en esas zonas, ¿no? Unos desastres como eso. Por ejemplo, en Libia inundaciones y allí no llueve ni llevando el agua en cubos, ¿no? Y los líderes, estos, Ho Chi Minh, el de Corea, con el Putin y el otro reuniéndose, ¿no? Y miraba las cosas y cómo está la guerra de Ucrania, los precios de los alimentos, todo se dispara, todo. Y decía, digo, Señor, verdaderamente tú vienes pronto, antes de lo que nos esperamos.
Y venía a mi mente eso, ¿no? Cristo viene pronto y su galardón con él. Y compartía con los jóvenes que vivimos en unos tiempos donde todo va muy deprisa. La ciencia, como decía Raquel, el tren ese de satélite ese que ha hecho el de Tesla ese, para las comunicaciones, para controlar las comunicaciones. Ahora hay un traductor de esos que te traduce a cualquier idioma con tu propia voz. Antes tenías que verlo en el Google ese y tenías que mirarlo y le dabas y te hablaba la chica o el chico. Ahora ya con tu propia voz puedes hablar cualquier idioma. Incluso pueden coger y suplantar tu identidad, ponen tu cara y cambian los gestos y pueden hacer que seas tú el que está hablando, aunque sea mentira. Y la ciencia igual, la ciencia avanza también a pasos agigantados, ¿no? Y vemos que vivimos en un mundo y en una sociedad donde todo va muy deprisa. Todo tiene que ser ya. Los teléfonos móviles, por ejemplo, le das y enseguida, pum, te abre, te dice, dispones de cualquier información, de cualquier cosa en el momento. Y eso nos acostumbra a vivir así y a llevar ese ritmo de vida, aunque no nos demos cuenta. Y cuando te acostumbras a llevar ese ritmo de vida, ¿no? No tienes tiempo para nada. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Es que no tengo tiempo. Es que tengo que hacer no sé qué, pero es que no tengo tiempo. No tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro. Y casi nunca tenemos tiempo para nada. Y el día sigue pasando, ¿no? Entonces le decía a los jóvenes que en unos tiempos como los que estamos viviendo es necesario conocer verdaderamente a Jesús, ¿no? Y deleitarse en su presencia. Al ir todo tan rápido, como os digo, no hay tiempo para nada. Las relaciones se convierten muchas veces en superficiales o de compromiso. Conocemos a la gente, pero no profundizamos en una relación más íntima solo con aquellos que parece que nos gusta o que nos caen bien o como es. Y esto pues lleva eso, relaciones superficiales de compromiso o otras veces de interés, como hemos escuchado el refrán, por el interés te quiero, Andrés. Y al final todo esto desemboca en que esas relaciones se vayan al traste. Muchas separaciones, mucho estrés, no solo en las personas mayores, sino aún en la juventud. La juventud, los jóvenes, están sometidos a un estrés y a una presión que ni incluso los adultos nos imaginamos. Todo va muy rápido, como lo digo. Hoy parece que los críos maduran más rápido que antes, o por lo menos eso creen ellos. Se creen más mayores. Tú los ves y yo me llama la atención muchas veces, ¿no? Porque digo, madre mía, si tienes 15 o 20 años y parece que ya estás harto de vivir, parece que ya lo sabes todo, lo has vivido todo y no has empezado nada más que a vivir ahora. Pero ves cómo esta sociedad parece que los va empujando tanto y tan rápido que los hace madurar antes de tiempo. Y como les decía a ellos y les compartía, si esto lo trasladamos a la vida espiritual, ¿cómo es nuestra relación con el Señor? ¿Es como en esta sociedad que vivimos? ¿Es una relación superficial? Y digo esto, os estoy diciendo de los jóvenes, pero el Señor me lo ponía para compartirlo con la iglesia. Porque nosotros somos igual, somos todos jóvenes, como ellos. Vintage, algunos vintage y otros un poco más vintage y otros menos. Pero el Señor no me ponía esta palabra y me la ponía en el corazón también para nosotros. ¿Qué relación es la que tenemos con el Señor?
¿Tenemos una relación superficial? ¿Tenemos una relación de compromiso? ¿Tenemos una relación profunda? ¿Buscamos la presencia del Señor? Dice la palabra de Dios en Proverbios 14:12, dice, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y cuando nosotros andamos sin la presencia de Dios, sin profundizar en conocer a Dios, les decía, ¿qué camino es el que estamos andando? Porque podemos creer que porque venimos aquí o estamos aquí o cantamos alabanza o decimos gloria a Dios o simplemente porque parece que esto nos gusta, creer que conocemos al Señor y no conocerlo o no ser conocidos por Dios. Me ministra y me llama la atención cuando en Mateo 24, en Mateo 7, del 23 al 21, Jesús les dice a estas personas que nunca los conoció. Y fijaros, dice no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Y aún más hacedores de maldad. Y es tremendo el creer, porque yo me imagino a estas personas, me pongo en su lugar, y ellos estaban profetizando en el nombre de Jesús. Y ellos estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Y ellos hacían muchos milagros en el nombre de Jesús. Pero Jesús les dice que no los conoció, que se aparten de él. Y les llama hacedores de maldad. Y cuando meditaba en eso, decía, ¿cómo puede? Parece que hay una contradicción, ¿no? El que ellos hagan estas cosas en el nombre de Jesús y que Jesús no los conozca, ¿no? Y decía, ¿y por qué no los conoció? Porque no tuvieron una relación con Él. Porque si quieres conocer la voluntad del Señor, tienes que tener relación con el Señor para saber qué Él quiere. Si miramos, tienes que tener una relación con Él. Para conocer a una persona es necesario relacionarse con ella. Si yo quiero conocer a Miguel, tengo que acercarme a Miguel, tengo que hablar con Miguel, relacionarme con él y eso establece una relación y un conocimiento de esa persona. Pero si te va como entiende como la palabra entiende lo que es conocerse, todavía va a algo más profundo, más íntimo. Cuando la Biblia habla de conocer, hablaba de relación íntima entre un matrimonio, ¿no? Y esto también lo puedes llevar a lo espiritual. Una relación más íntima, más profunda. Y yo les decía, es necesario que eso sea real en vuestras vidas, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando venga el día malo, el saber que hay un lugar de refugio, el saber que tienes un sitio donde vas a poder encontrar socorro para tu vida, es necesario. Fijaros, el salmista decía en el Salmo 84:10, dice, porque mejor es un día en tu atrio que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y fijaros, el salmista entendía que un día en los atrios era mejor que 1000 fuera. El atrio estaba fuera del templo. Entonces me está diciendo que un día cerca de la presencia del Señor, porque la presencia no estaba en el atrio, estaba dentro. Un día nada más cerca de la presencia del Señor es mejor que 1000 fuera o que habitar en moradas de maldad. Y yo les decía, tenemos que entender que es mejor
estar cerca de la presencia del Señor y no cerca de la presencia, cerca de la... Se me seca la boca. Mejor era estar cerca de la presencia del Señor que no alejado de ella. Os decía, dice el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. La presencia. Como cantaba la alabanza, si tu presencia conmigo no va, no quiero ir a ningún sitio. Necesitamos la presencia de Dios. Y fijaros, podemos tener relación con el Señor, porque la relación y la presencia no es lo mismo. Una relación, o sea, en cualquier momento podemos relacionarnos con el Señor, pero la presencia requiere, como dice el Salmo, inquirir. Y cuando meditaba acerca de esto, ¿no? El Señor ponía un pasaje en mi corazón y es el aposento alto. Dice la palabra en... Perdonad, pero es que estoy nervioso. Dice Lucas 22:7, que llegó el día de los panes sin levadura, en los cuales era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y es que todos tenemos un día en el Señor. A todos nos llegó el día. Y si a ti no te ha llegado, hoy es tu día. Hoy es día de salvación. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Y ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decía al padre de familia de esa casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Dice, él entonces os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Dice, fueron entonces y hallaron como Jesús les había dicho. Cuando pensaba en esto, ¿no? Veía ese aposento alto como una estancia a dos alturas diferentes, ¿no? Como apartada. Y el Señor me hablaba, ¿no? De que para buscar su presencia es necesario, ¿no? De lo terrenal, de lo que nos ata, de lo que nos distrae, de lo que quita nuestra atención, de lo que verdaderamente es lo que queremos hacer, que es entrar en la presencia del Señor. Y venía a mi mente esa imagen, ¿no? De alto. Y esto me hablaba de que hay que separar lo terrenal de lo espiritual. Jesús dice, tú cuando entres a orar, dice, entra y cerrada la puerta, ora, ¿no? Y eso también me habla de que hay que separar una cosa de la otra. ¿O no ha pasado que muchas veces nos ponemos a orar y bastante es que te pongas y te dispongas para que empiecen a pasarte por la mente 20.000 cosas? He puesto la secadora, la he quitado, está la puerta de la calle abierta, estoy aquí.
Los críos tienen la ropa preparada para mañana y tú estás ahí, padre, te presento este tiempo, no sé qué, tal, y pasa, los pensamientos, así. Así es difícil entrar en la presencia del Señor, ¿o no? ¿O solo me pasa a mí? Ah, amén. Y a lo mejor que solo me pasa a mí. Hay que apartar, hay que apartarse. Muchas veces piensa a lo mejor, mira, me voy ahí a este sitio tranquilico de la casa, que no están los críos, a mi escondite, a la habitación de la música, como yo digo, pero igual, allí en la habitación de la música siguen los pensamientos cruzándose. Entonces es necesario, todo lo que implica elevarse requiere un esfuerzo. Si va a subir una montaña, requiere un esfuerzo. Si va a escalar, requiere un esfuerzo. Todo lo que tenga que ver con subir, con alzar, si va a levantar pesas, requiere un esfuerzo. Y inquirir en la presencia del Señor es igual. Requiere un esfuerzo. Hay que concentrarse. Hay que concentrarse. Tienes que tomarte tu tiempo. Ojalá tuviéramos de eso que le dais, entra en la presencia y lo vemos simplemente en las oraciones de los lunes, cuando se derrama la presencia del Señor, cuando el Señor se mueve de una manera, como yo digo, espectacular, poderosa, no queremos salir de ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que anhela nuestro corazón. Nosotros hemos tenido reuniones con los jóvenes, donde Juan lo sabe, que yo estábamos ahí y decía, Señor, ahora ven por nosotros. Digo, ahora es el momento. Yo ya de aquí no quiero salir, me quiero ir. Y es así. ¿Por qué? Porque ¿dónde vamos a estar mejor que en la presencia de Dios? Fijaros, cuando dice que cuando era la hora se sentó a la mesa, ¿no? Con los apóstoles. Y les dice en el versículo 15, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que pague? Y ahí ves el deseo del corazón del Señor, de tener relación, de tener intimidad con cada uno de nosotros. Esto se lo está diciendo a sus discípulos en aquel lugar. ¿Y qué somos nosotros? Cualquiera de nosotros podía haber estado en aquel lugar. Y estas palabras son para ti hoy. Y te dice el Señor, ¿cuánto he deseado? No el comer la Pascua en sí, sino el estar contigo. Porque lo que allí iba a suceder es algo que marcaría la vida de los discípulos para siempre. Fijaros, Jesús en su ministerio, en ninguna parte de los evangelios, reveló, dio las enseñanzas que dio en el aposento alto. En el aposento alto es donde Jesús habla del nuevo pacto en su sangre. Dice en el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Por qué no lo anunció cuando estaba con la gente? Cuando lo seguían las multitudes, cuando hacía milagros. ¿Queréis que os diga algo? El Señor me hablaba de que esta era una porción escogida para los discípulos, para los apóstoles, para los que creemos en Él. Me llama la atención también de que Judas tuviera que salir de allí antes de que Jesús empezara a enseñar aquellas cosas. Porque dice que Judas entró, el diablo entró en el corazón de Judas justo en ese momento. Y es que esa porción no era para él. Era para los discípulos. Y hay un detalle que yo no lo sabía, pero
pero mirando en la Biblia, cuando habla de que le da el pan mojado, dice, cuando habla de quién lo va a entregar, dice, y empiezan a preguntarle quién va a ser el que lo va a entregar, y Jesús dice, al que yo le diere el pan mojado, este será el que me entregue. Y hace así y se lo da a Judas. Y ninguno de los discípulos se dio cuenta. Fíjate, resulta que en las costumbres de aquella época era costumbre cuando invitaba a alguien, a la persona que tenía así cierto interés o quería reconocer, le daba un trozo de pan. Y de esa manera Jesús demostró su amor por el traidor. Por eso ninguno de los que había allí se dio cuenta de que era Judas el que lo iba, al que le estaba diciendo. ¿O vosotros pensáis que si Pedro, que 2 horas o 3 después, cuando fueron a prender a Jesús, sacó la espada y le pegó, le tiró en la cabeza al soldado y le dio en la oreja? Si Pedro en ese momento se hubiera imaginado que Judas era el que lo iba a traicionar a Jesús, el que le había dicho, iré contigo hasta la muerte si es preciso, se hubiera montado allí la del 2 de mayo. Pero ninguno se dio cuenta de lo que estaba pasando allí en aquel momento. En el aposento alto, allí Jesús le habló del verdadero servicio. Le habló acerca del verdadero servicio. ¿Cómo? Demostrándole, lavándole los pies a sus discípulos. Dice que cuando hubieron cenado, en Juan 13, del 13 al 15. Dice, vosotros, dice, me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Dice, pues si yo, el Señor y el maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, así también vosotros hagáis. Y el pasaje del lavamiento de los pies lo conocemos. Jesús se levanta, coge la toalla, coge el lebrillo, se ciñe y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Y el verdadero servicio no está en lo que yo puedo hacer por el Señor, sino en lo que el Señor ha hecho por mí. Repito, el verdadero servicio no es el que yo le puedo dar al Señor, sino lo que Él ya ha hecho por mí en la cruz del Calvario. Vemos cómo Jesús, siendo el maestro, siendo el rey, no le importa ponerse de rodillas, agacharse, descalzarlos y lavarle los pies y secárselos. Y esto me hablaba de humillación y de sumisión. ¿Hacia qué? Hacia el otro, hacia la persona, hacia el prójimo. Y Jesús les dice, esto os he enseñado, vosotros debéis de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que entiendo yo del verdadero servicio? Que el verdadero servicio que yo puedo prestar o que yo le puedo dar a Dios es el de servir a mi prójimo, el de amar a mi prójimo. En el aposento alto les dice varias veces, dice la palabra, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. ¿Y qué? Y en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? En que tenéis amor los unos por los otros. Esa es parte de la voluntad del Padre. Y lo dice no solo una, sino muchas veces en estos 3-4 capítulos antes de la crucifixión. En el aposento alto encontramos que cuando estemos en pruebas, en angustias, en calamidades, tenemos paz.
Dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como la da este mundo. Entonces, tengo paz en la presencia del Señor. No importa cuáles sean los problemas que pueda tener, no importa los problemas que puedan venir a acechar mi vida, que puedan rodearme, que puedan angustiarme. ¿Dónde encuentro paz? En la presencia del Señor. En el aposento alto encuentro seguridad. El mundo os aborrecerá. En el mundo tendréis aflicción. ¿Cuánta aflicción tenemos nosotros? ¿Tenemos problemas, hermanos? Aleluya, 3 o 4 nada más. Muchos problemas. En el mundo tendremos aflicción, tendremos problemas que aflijan nuestro corazón, que aflijan nuestra alma. Pero Jesús dice, tranquilos, no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Allí encuentro seguridad. Allí encuentro a Jesús intercediendo por mí, por ti, por cada uno de nosotros, por la iglesia. Dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Mientras yo estaba en el mundo, yo los guardaba. Ahora yo voy a ti, guárdalos. ¿Y dónde los guardas? En tu palabra. Entonces, si quieres ser guardado, tienes que guardarte en la palabra del Señor, obedecer la palabra del Señor, conocer la palabra del Señor. La palabra de Dios no es otra cosa que la voz de Dios hablándote. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios te santifica. Y todas esas cosas las encontramos en ese lugar de la presencia. Las encontramos en el aposento alto. Entonces, el Señor nos llama a un lugar, a inquirir en la presencia donde vamos a encontrar todas estas cosas, donde vamos a encontrar revelación, donde vamos a recibir la promesa del Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda la verdad, el cual nos conducirá, nos enseñará cómo hemos de conducirnos y aún qué hemos de decir. Porque los apóstoles no tenían la Biblia. Los apóstoles estaban escuchando las enseñanzas de Jesús en ese momento, pero no me lo imagino, todos sentados a la mesa, con y lápiz, escribiendo. Dijo, lo que yo os digo ahora no lo entendéis, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os recordará todas estas cosas. Hay sabiduría, hay dirección. ¿Dónde? En la presencia. Pero la presencia de Dios tiene que ser real en nuestras vidas. No sea algo superficial, no sea algo de compromiso. Algo que tengo que hacer porque tengo que hacer. Sino porque verdaderamente deseo hacer. Deseo estar en la presencia del Señor. Y así muchas más enseñanzas que hay. La obra del Espíritu Santo. Cuando yo envíe al Consolador, Él es el que convencerá al mundo, no nosotros. Él es el que convence a las personas de pecado. Él es el que se pone delante tuya y te muestra quién eres tú, pero no con el dedo acusador como hace el diablo, sino con el amor de Dios. Y caes rendido. Caes rendido en la presencia del Señor. En la presencia del Señor estamos desnudos. Nuestros argumentos, nuestras fortalezas, la dureza de nuestro corazón se deshace en la presencia de ese que te dice, ¿cuánto tiempo he deseado este momento? Encontramos que el fruto no lo damos nosotros, el fruto lo da Él. El fruto, ¿lo veis? La iglesia llena de fruto y aún los que habían de creer por la palabra de ellos. El fruto lo da Dios. ¿Sabéis por qué? Dice, separaos de mí, dice, nada podéis hacer. Dice, yo soy la vid.
la uva por sí sola no puede producir uvas. De lo mismo, el hombre natural no puede producir frutos espirituales. Pero si estamos arraigados al Señor, injertados en esa vid, producimos frutos. Y dice, y mi Padre os limpiará. Dice, y produciréis más. Y dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra. Y mi deseo es que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y así hay muchísimas enseñanzas en estos 3 capítulos, 4 capítulos, a solas con Jesús, donde se puede profundizar más y más y más y más, y no hay hondo, no hay fondo. Y si dices de subir, no hay altura. Y momentos después de que Jesús orara, de que Jesús estuviera allí con ellos, terminaran la cena, que serían 2, 3 horas, 4, que tardaran en cenar, salen de allí y cogen a Jesús. Y esta porción, como os digo, no era para los de fuera, era para los de dentro. ¿Por qué? Porque yo me imaginaba ese momento donde Jesús les dice, llega la hora, y la hora es en que seréis esparcidos, cada uno para un lado. Dice, y yo, dice, no quedaré solo. Dice, porque mi Padre está conmigo. Pero me imaginaba a Jesús, ¿no?, en ese momento antes de la cruz, y me imaginaba a Jesús en ese momento allí en la cena, hablando con ellos y mirándolos a la cara, viendo sus gestos, viendo cómo escuchaba, porque Jesús se iba. Y luego me imagino viendo cómo aquellos salían corriendo y los dejaban solos. Y cómo aquellos que gritaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Luego estaban allí gritando, crucificadlo. Y le insultaban. Y le tiraban piedras y le daban golpes y le escupían. Cuando Jesús lo soportó todo, ¿no? Pero yo veía de todas las torturas, ¿no?, o los golpes que recibió, o todas las cosas, también era necesario escupirle. Aquello solo puede dañar el espíritu. Yo no sé si a vosotros os han escupido alguna vez la cara. ¿Alguien ha pasado por ahí? Que te escupan en la cara. Es la humillación más grande que existe en la capa de la tierra, porque no lleva otro fin que romper tu espíritu. Porque los palos se soportan. Te pueden pegar mucho, pero te aprieta y dices, me duele. Pero lo otro humilla el alma. Entonces, era necesario. Entonces veía a Jesús en ese calvario que tantas veces hemos visto en las películas, ¿o no? La Pasión de Mel Gibson, dándole palos, cómo lo escarnecieron, cómo lo
lo azotaron, cómo lo golpearon, cómo le pusieron la corona de espinas. Y ahí dio el verdadero enseñanza de cuál era el servicio, de lo que era servir. Sirvió y sirvió hasta la muerte y muerte de cruz. No fue solo el gesto de lavarle los pies a los discípulos. Lo hizo por amor. Es necesario saber y amar y desear la presencia del Señor. Pero me ministraba, ¿no? Me ministraba que cuando aquellos salieron todos corriendo y se fueron y dejaron a Jesús solo y no estuvo solo porque él sabía a lo que había venido y sabía que era necesario que él pasara por ahí para que en el momento de la cruz, cuando vio su aflicción, como dice la palabra, el gozo. ¿De qué? De vernos a nosotros. De ver un pueblo, de ver una nación, de ver un pueblo redimido por esa sangre que por nosotros se derrama. Bendito su nombre. Y cuando aquellos llegaron y se fueron y lo dejaron solo y lo crucificaron y lo enterraron y estaban esperando a la resurrección, ¿sabéis dónde fueron? Al aposento alto, a donde habían pasado sus últimos momentos con él. Estuvieron allí juntos, hechos una piñica, orando y esperando. ¿Por qué? Porque había muerto y hacía ya 3 días que había muerto. Y venían los del camino de Maús por ahí andando y se les apareció por el camino. Y fueron corriendo a dar las buenas nuevas. Y las mujeres fueron a la tumba y vieron que estaba vacía. Y Jesús se apareció allí en medio de ellos. Y siguieron allí en aquel lugar. Y en aquel lugar que fueron llenos del Espíritu Santo. La presencia del Señor representa ese lugar, la presencia del Señor. Fueron llenos. Vino el Espíritu Santo y ahí se levanta Pedro, allí en el pórtico, en el primer discurso que da, y lleno del Espíritu Santo, les dice: vosotros matasteis y entregasteis a Jesús y lo crucificasteis y esto tal. Y fíjate cuál era el poder de la palabra, de la promesa que Dios le había dado y la obra del Espíritu Santo, que dice que todos se compungieron y dijeron: ¿qué hemos de hacer? Y Pedro le dice: arrepentiros. Y dice que se creyeron en ese momento, ¿cuánto? 4.000 o 5.000 personas. 5.000 personas. Ese es el Dios que yo amo. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios en el que yo creo. Eso es lo que yo quiero. Que los jóvenes, vuestros hijos, estos niños y las siguientes generaciones conozcan que hay un Dios real, que esto no es una historia, que hay un Dios que transforma las vidas, que hay un Dios de poder, que hay un Dios que allí en aquel lugar nos dijo: pedid y se os dará. ¿Entiende o no? Dice, yo voy al Padre. Dice: hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pero ahora pedid. Y las cosas que yo hago y aún mayores haréis vosotros, porque yo voy al Padre. Eso es verdad. Es una realidad. Nos dio un destino, un lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice: me voy a preparar lugar para vosotros. Dice: y si me voy es porque volveré y os tomaré
para que estéis conmigo allí en aquel lugar. Aleluya. No puedo más. Tengo ahora mismo el corazón que se me sale. Y ese aposento alto y ese lugar no es otro que tu corazón y el mío. Allí es donde está la presencia del Señor. Allí apuntaba, no en mis notas, en mi corazón y en el tuyo es el que Él vino a preparar para morar con nosotros hasta que nos lleve con Él. Me gustaría llamar a los hermanos de la alabanza. Cuando meditaba en esta palabra, le decía al Señor, Señor, confírmame, porque con los jóvenes es más fácil compartir. Se ríen más conmigo. Pero la verdad es que compartir la palabra impresiona. Y cuando le pedía al Señor, no confirmación, no solo me lo confirmaba a través de varias cosas, sino aún, incluso hoy a través de la alabanza, de cada una de las que han ido sacando. Digo, la sangre, hay poder en la sangre del Señor, esto, lo otro. Señor, la palabra es tuya. Digo, yo solo soy el Diego. Digo, así que me gustaría que cerráramos los ojos, entráramos en comunión, escucháramos, ¿no? Como el Señor nos llama a su presencia. Aparte de tener comunión con Él, que ese es el diario vivir nuestro, estamos en comunión con el Señor en todo momento. Pero hay una porción cogida para ti, preparada por Él en su presencia. Cada uno conoce su relación con el Señor, cada uno conoce qué es lo que Dios le ha hablado en este momento, cada uno es ministrado por el Espíritu Santo, porque esa es la obra del Espíritu Santo, guiarte a toda la verdad. Si necesitas que se ore por ti, si necesitas, si anhelas la presencia del Señor, si estás lejos y quieres estar cerca, lo que necesites, si necesitas oración, te invito a que salgas aquí y que ores por ti. Si no conoces al Señor, llegó el día. Hoy es día de salvación para ti. Aquí estamos. Aleluya. Parte conmigo allá en el cielo. Oh Señor, lava mis pies, lava mi alma, pues estar contigo es lo que más anhelo. Nuevo mandamiento hoy, que os améis, que os améis.
en aquel lugar. Cuando Jesús se rindió y con sus manos mis pies en la Tanta humildad, tanto amor, no consiguen ser comprender. Pero al pasar junto a él, yo clamé, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Guárdame, 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 Señor, guárdame, 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 Señor, guárdame. Aleluya, Padre. Te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por la cruz, por tu sacrificio, por la vida, Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Guárdame, 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 Señor, guárdame. Guárdame, guárdame. Señor, guárdame. Aleluya. Aleluya. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la